bueno, del tercer año. Realmente quiero hacer esto un poquito rapidito porque mañana tengo muchitas cosas que hacer. Tengo un examen de semio de la unidad de cardio, que es una de las unidades más difíciles. Tengo el examen de laboratorio, tengo examen práctico de DPI y tengo que entregar 2 informes de semio. Para ustedes, ¿cómo les va? Espero que les esté yendo bien. Creo que tienen su examen de esto el martes, ¿verdad? Sí, sí, cuesta el martes. Ya, chévere. ¿Tienen las planchitas? ¿Les han pasado? Al menos las de Mato. Creo que sí en el Drive. Ya, si se las han pasado, entonces chévere. El Mato es chite. Realmente no es difícil. Es bastante, sí, pero no es difícil. Y léanse bien sus planchitas, porque de ahí van a arrancar también. Ya bueno, entonces creo que ya podemos ir comenzando. Realmente va a ser bastante, así que cuando necesitan un descanso me avisan. Y también si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacérmela. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es el repaso de la unidad de Mato. Vamos a hablar primero de la sangre. La sangre va a ser un líquido complejo que va a estar en constante movimiento dentro de lo que es el sistema circulatorio. El volumen de sangre total es de unos 70 mililitros por kilogramos de peso, siendo la relación entre el porcentaje de sangre y el peso corporal de un 7%. Entonces, por ejemplo, si yo peso 55 kilogramos, ¡ay! Me salió medio feo. Voy a tener aproximadamente entre 3,8 redondeándolo a 4 litros de sangre. Así. Entonces, si les viene eso en su examen, ya saben, simplemente hagan una regla de 3 simples y ya está. Si nosotros tenemos nuestra muestra de sangre y la centrifugamos, la fracción del fondo va a contener lo que son los elementos formes que contiene a los eritrocitos y a los leucocitos, que está compuesto de granulocitos, linfocitos, monocitos, y también a las plaquetas que son llamadas como los trombocitos. Y, perdón por mi letra tan fea. Lo que es la fracción de la parte alta va a ser el plasma sanguíneo. Los eritrocitos, al tener la densidad más elevada, van a estar en el fondo del tubo, mientras que la mayoría de los leucocitos y de las plaquetas van a formar esta capa blanquecina grisácea, que es la capa leucocítica, que va a estar entre los eritrocitos y el plasma. Otro concepto importante es el hematocrito. El hematocrito va a ser la fracción de la columna total ocupada por los eritrocitos. El hematocrito normal es aproximadamente del 40% en mujeres adultas y del 45% para los hombres adultos. Y ahí tienen cuál es la fracción, que es simplemente la altura de los eritrocitos sobre la altura total. Por otra parte, el plasma va a ser una solución acuosa, como se ve acá, de color medio pálido, compuesta de electrolitos, proteínas plasmáticas, hidratos de carbono y lípidos. Las proteínas plasmáticas principales van a ser la albúmina, el fibrinógeno, globulinas y otros factores de coagulación. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre el plasma y el tan conocido suero? La diferencia principal es que el suero tiene ausencia de fibrinógeno y de otros factores de coagulación. Sin embargo, este suero aún va a contener lo que es la albúmina y anticuerpos y otras proteínas. Con respecto al patrón electroforético,
El fraccionamiento de las proteínas plasmáticas se puede llevar a cabo mediante este proceso de electroforesis. La movilidad electroforética de una proteína va a depender de su peso molecular, que sabemos que es el tamaño y también la forma, y también de su carga eléctrica. Todo esto nos va a determinar cuál va a ser la movilidad electroforética de una proteína. Entonces, en orden decreciente de movilidad electroforética, las proteínas plasmáticas son la albúmina, las alfa 1, alfa 2, las beta y las gamma globulinas. A partir de eso, entonces, podemos ver que vamos a incluir a las células sanguíneas dentro de un grupo, el cual va a estar contenido dentro de la médula ósea. Es decir, en este frotis sanguíneo nos va a resultar más o menos sencillo reconocer los siguientes tipos de células. Tenemos a los eritrocitos, que ya sabemos cuáles son todos estos. También tenemos a los granulocitos, que son divididos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También podemos ver a los linfocitos, monocitos, plaquetas. Entonces, la hematopoiesis va a ser todo este proceso de generación de todos los tipos celulares presentes en la sangre. Así pues, entonces las células madres se van a clasificar según su potencial en diferentes tipos de células. Tenemos a las células totipotenciales, que son los cigotos. Estas van a ser las células madres con el mayor potencial, ya que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula del organismo, incluidos los tejidos extraembrionarios, como la placenta. A diferencia de estos, las células pluripotenciales, como lo son los epiblastos y los trofoblastos, tienen la capacidad, sí, de diferenciarse en cualquier tipo celular, excepto en los tejidos extraembrionarios. Por su parte, la célula madre hematopoyética va a ser una célula multipotencial. Esto significa que pueden diferenciarse en varios tipos celulares específicos, pero no en todos los tipos celulares del organismo. Hablando más de lo que son las células madres o las stem cell, estas van a poseer varias características fundamentales, bueno, en el desarrollo, la regeneración y la reparación de los tejidos del organismo. Primero tenemos a la capacidad de proliferación. ¿Qué va a hacer esto? Las células madres pueden dividirse múltiples veces para aumentar su número. Y esta proliferación va a ser esencial en lo que es el crecimiento del propio organismo. La segunda propiedad es la de autorrenovación, es decir, tienen la habilidad de poder generar células idénticas a ellas durante la división celular, pero siempre manteniendo la reserva de células madres. Con respecto al estado quiescente, este es un estado de inactividad. Va a ser un periodo de inactividad en el que estas células madres se van a dividir solo cuando es necesario, por ejemplo, en una lesión. La cuarta propiedad es que carecen de marcadores de diferenciación específicos. Y justamente esa falta de marcadores va a ser clave para que estos puedan convertirse en los distintos tipos celulares. La quinta propiedad es la de producir células progenitoras. Bueno, durante la división ya sabemos las células madre pueden producir células progenitoras
Y estas células progenitoras tienen un potencial más restringido para diferenciarse en tipos específicos de células, justamente porque estos sí tienen marcadores. Las extrapropiedades que participan en la regeneración de tejidos, lo cual vamos a hablar más adelante, que va a ser el último tema. Y la séptima propiedad es que es una población escasa. Por ejemplo, en la médula ósea se va a estimar que hay una célula madre por cada 10.000 células en total. Hablando un poco más de lleno de lo que es, bueno, lo que son los linajes hematopoyéticos, vamos a ver que estos de acá, los, ya, ay, no me salió, ya. Los hemocitoblastos de larga duración o long-term hemocitoblastos constituyen una población de citoblastos que van a estar presentes en la médula ósea y van a ser los stem cell porque son los multipotentes o multipotenciales y tienen esta capacidad de autorrenovación. Luego estos se van a convertir en los hemocitoblastos de corta duración, que van a dar origen a citoblastos progenitores. Y estos progenitores, tras proliferarse, van a ser capaces de diferenciarse en linajes de las cuales cada una va a producir un número limitado de tipo de células. Por ejemplo, los eritrocitos, los megacariocitos que dan lugar a las plaquetas, los eosinófilos, los neutrófilos, morocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos. Para esto, los principales factores estimulantes de las colonias van a ser este de acá, que es el factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos. El siguiente es el factor estimulante de las colonias de granulocitos. El factor estimulante de las colonias de macrófagos, la interleucina 3, la interleucina 5, la trombopoyetina y la eritropoyetina. El primero de ellos, que es el factor estimulante de las colonias, era el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, así. Ya. Es una glucoproteína que va a estimular un progenitor mieloide que va a promover la producción de neutrófilos, eosinófilos y monocitos, macrófagos, células dendríticas. El factor estimulante de colonias de macrófagos y también el factor estimulante de granulocitos van a guiar el desarrollo definitivo de los granulocitos y de los monocitos macrófagos respectivamente. La interleuquina 3 va a ejercer un efecto amplio sobre varios linajes. Esto es importante porque la interleucina 3 va a ser producida tanto por el hígado como por el riñón. Y la podemos ver que va a inducir la formación de basófilos, de megacariocitos, también de neutrófilos, monocitos, eritrocitos, en varios linajes. La interleucina 5 sí es más específica, va a ser el factor estimulante de las colonias de eosinófilos. La trombopoyetina, la TPO, esto es un poco más complejo. La TPO, esta es la TPO, hagámoslo así, ya. Se va a unir a un receptor de TPO. TPO y receptor de TPO. Entonces, cuando se une con su receptor de TPO, va a inducir un aumento en el número y en el tamaño de los megacariocitos. Y luego,
Y luego estos megacariocitos van a producir las plaquetas. Entonces, cuando hay un aumento de TPO, podemos ver un aumento notable del número de plaquetas en sangre. La eritropoyetina, de hecho, vamos a hablar más adelante específicamente y únicamente de ella, pero para darles un avance va a ser producida en mayor medida en la vida adulta por el riñón y luego en menor medida por el hígado. Y esto va a apoyar a lo que es la eritropoyesis o el desarrollo de los eritrocitos. Así como hay factores estimulantes, también hay factores inhibidores. Los factores inhibidores de la hematopoiesis van a tener como función mantener el equilibrio o la homeostasis en lo que es la formación de células hematopoyéticas, lo cual va a prevenir que haya una proliferación excesiva de estas. Tenemos el factor de necrosis tumoral, la, la proteína inflamatoria de macrófagos, el interferón gamma, el factor de crecimiento transformante y el tetrapéptido ácido, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el tetrapéptido. Entonces, todos estos van a tener como función inhibir la proliferación de las células madres hematopoyéticas y promover la apoptosis de, sus diferentes precursores hematopoyéticos. Por otra parte, vamos a tener etapas bien definidas a lo largo del desarrollo embrionario y postnatal con respecto a la hematopoiesis. Primero tenemos a la etapa mesoblástica o también llamada fase del saco vitelino. Este se va a dar alrededor de la tercera y la octava semana de gestación y va a darse justamente como dice su nombre, en el saco vitelino. La segunda etapa es la etapa hepática, se va a dar desde la sexta hasta el séptimo mes de gestación y va a dar lugar en el hígado, que el hígado se va a convertir, ¿dónde lo pongo acá? Como el principal sitio de la hematopoiesis fetal. La tercera etapa va a ser la etapa mieloide o también llamada fase definitiva. Esta fase, de hecho, se va a dar desde el séptimo mes y continúa durante toda la vida postnatal. De ahí en adelante. Esta fase se va a dar en lo que es la médula ósea y podemos observar médula ósea en diferentes lugares, huesos largos, la pelvis, el esternón, vértebras. Bueno, y decía que el hígado es el principal lugar de hematopoiesis fetal porque, como ya lo había mencionado, la hematopoiesis adulta se va a dar principalmente en el riñón. Ahora sí, pasando a lo que es la eritropoiesis, vamos a observar que el principal factor aquí va a ser la eritropoyetina. ¿Por qué? La eritropoyetina va a estimular la producción de eritrocitos, que es esto la parte de la hematopoiesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de células progenitoras endoteliales, que es justamente la vasculogénesis, la formación de nuevos vasos, pero a partir de vasos preexistentes, que es la angiogénesis, y va a inhibir a la apoptosis. Entonces, la eritropoyetina va a ser esencial para la diferenciación de las unidades formadoras de brotes eritroides a unidades formadoras de colonias eritroides o también llamados proeritroblastos. Estos proeritroblastos aún no tienen hemoglobina. Y bueno, ya más allá, la posterior maduración de las células
a partir de los proeritroblastos no va a exigir la presencia de la eritropoyetina, así que hasta aquí nomás queda. La hemoglobina va a aparecer por primera vez en lo que son los eritroblastos policromáticos y es más clara su presencia en los eritroblastos ortocromáticos. A partir de estos es que la exocitosis o la salida del núcleo va a dar lugar a lo que son los reticulocitos, mientras que la pérdida de los ribosomas y las mitocondrias va a dar lugar a lo que son los eritrocitos maduros, que son los que van a penetrar en la circulación. Este eritrocito maduro va a tener una vida media de aproximadamente 120 días. Y los reticulocitos sí vamos a poderlos verlos en la circulación cuando hay una actividad de eritropoyesis. O sea que en una muestra de sangre podemos ver tantos reticulocitos en menor medida y eritrocitos en la sangre. Ya. Casi lo olvido. Ya. Los factores inhibidores de la eritropoyesis van a regular negativamente la producción de eritrocitos para así evitar que haya una sobreproducción de glóbulos rojos y, bueno, mantener la homeostasis, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos el factor de crecimiento tumoral beta, que va a inhibir la proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides, el factor de necrosis tumoral, que va a promover la apoptosis de los progenitores eritroides, los interferones, tanto el gamma y el alfa, que van a interferir con la señalización de la eritropoyetina, y la proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa, que va a mantener, esta sí es importante porque va a mantener el estado de quiescencia a las células madres hematopoyéticas, entonces, por ende, va a evitar la proliferación de progenitores eritroides. A partir de esto, vamos a hablar de los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Los eritrocitos o glóbulos rojos son los elementos más abundantes en la sangre. Como vemos, son células bicóncavas, no tienen núcleo, de diámetro tiene como unas 7,5 micras. Entonces, las funciones que van a desempeñar los eritroides son tres. La primera es que van a transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos sistémicos. También van a transportar dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones y van a facilitar el taponamiento de los ácidos y de las bases. Ante eso tenemos algunas propiedades que va a ser importante que vean. La primera es el recuento de eritrocitos, o también lo van a ver en sus pruebas como RBC. Bueno, este recuento de eritrocitos va a medir el número total de eritrocitos por microlitro en la sangre. Entonces, niveles bajos van a indicar anemia, mientras que niveles altos van a sugerir una policitemia. Y bueno, esto lo van a aprender más adelante, pero no solo puede sugerir policitemia, sino también deshidratación, que es lo más común. Pero por mientras aprendes eso, anemia y policitemia. El siguiente es el hematocrito, que ya lo dije, es la proporción del volumen total de sangre que va a corresponder a los eritrocitos. La hemoglobina mide la concentración de hemoglobina en la sangre. El volumen corpuscular medio, esto va a medir el volumen promedio de los eritrocitos. Entonces, si tenemos niveles bajos de volumen corpuscular medio, nos va a indicar una microcitosis. Y esta microcitosis puede ser debido a una anemia ferropénica. En cambio, niveles altos van a sugerir macrocitosis, que puede deberse a un déficit de vitamina B12
o de ácido fólico. La siguiente propiedad es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Bueno, esta prueba va a medir la concentración media de hemoglobina en los eritrocitos. Niveles bajos van a indicar hipocromía, igualmente por anemia por deficiencia de hierro, y niveles altos se ven en lo que son las anemias esferocíticas. El contenido de hemoglobina corpuscular media va a indicar la cantidad media de hemoglobina por eritrocito. Niveles bajos de este va a indicar anemia hipocrómica, igual, y niveles altos, macrocitosis. Por último, la anchura de la distribución eritrocitaria va a medir la variabilidad en el tamaño de los eritrocitos. Entonces, un nivel alto en este va a indicar que el tamaño de los eritrocitos en sangre es muy variable, es muy heterogéneo. Entonces, al ser muy heterogéneo puede ser signo de anemia ferropénica. O también de deficiencia de vitaminas. Otro aspecto importante es acerca del efecto de las soluciones osmóticas en los eritrocitos. Los eritrocitos, como tienen una membrana semipermeable, van a ser sensibles a los cambios en la osmolaridad del medio que lo rodea. Por ejemplo, en una solución hipotónica, la concentración de solutos va a ser menor que en el interior de los eritrocitos. Entonces, el agua va a fluir hacia adentro del eritrocito por ósmosis, lo que va a provocar que el eritrocito se hinche al acumular agua. Si hay un exceso de agua y la membrana del eritrocito no puede soportar la presión, se va a romper, va a ser lisis. Y el proceso que incluye la lisis del eritrocito se va a llamar hemólisis. Caso contrario, el de una solución hipertónica. Cuando estamos en una solución hipertónica, esta tiene una concentración de solutos mayor que el interior del eritrocito. Entonces el agua va a fluir desde el interior del eritrocito hacia el medio externo. Y esto va a provocar que el eritrocito pues pierda agua. Al perder agua, va a llevar a una contracción de la membrana que va a hacer que adopte una forma media regular, media arrugada, conocida como crenocito. Crinocitos. Ya. Plaquetas. La sangre normal va a contener entre 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. Aparte de eso, la vida media de las plaquetas es de alrededor de unos 10 días, de 9 a 11 días, 10 días por ahí. Aparte de mitocondrias, aparte de lisosomas, peroxisomas, lo más importante de las plaquetas es que tienen dos tipos de gránulos, de orgánulos especiales. Tienen a los gránulos alfa y en menor número los gránulos densos. Los gránulos alfa van a contener el factor de von Willebrand, fibrinógeno, el factor 5,8 de la coagulación, alfa-2 antiplasmina y el inhibidor de activación plaquetaria, el PAI. Por su parte, los gránulos densos van a almacenar el ATP, ADP, serotonina y calcio. Esto va a ser muy importante después, porque el siguiente tema que vamos a tocar es la hemostasia. Bueno,
como ya sabemos, las plaquetas son muy esenciales para la hemostasia. Creo que este tema todavía no lo han tocado, creo que no han tenido su recuperación de la clase que les tocaba, así que mm, si tienen alguna pregunta de esto, sí, nomás me avisan. Es un tema muy fácil, es un tema muy bonito y muy fácil, pero sí tienen que prestarle bastante atención. Entonces, la hemostasia va a ser el conjunto de mecanismos encargados de evitar la pérdida de sangre. Aquí vamos a prevenir la hemorragia. Y la hemorragia la podemos prevenir de tres métodos, tres formas. Primero, la vasoconstricción, que va a llevar también a un aumento de presión tisular. El siguiente paso va a ser el de la formación de un tapón plaquetario y el siguiente, el último, el de coagulación o formación de un coágulo. Bueno, entonces vamos a hablar primero brevemente de cada uno de estos pasos. La hemostasia primaria va a incluir dos fases. Ya. La fase vascular, que es la vasoconstricción, y la fase plaquetaria. La fase vascular tiene como objetivo que el vaso sanguíneo se contraiga, por eso la vasoconstricción, el vaso sanguíneo se contrae. En la vasoconstricción, la injuria celular, la lesión vascular, la injuria celular, va a estimular la parte neural del endotelio para contraerlo. Y lo va a contraer de dos formas diferentes. Primero va a haber una reducción del flujo sanguíneo y también va a haber una acumulación de plaquetas en las paredes del vaso. Ahora, la vasoconstricción no ocurre de manera uniforme en todos los vasos del sistema circulatorio. Las arterias de gran calibre, como la aorta o arterias principales, tienen una pared gruesa que va a estar compuesta por tejido elástico en su mayoría y en menor proporción de músculo liso. ¿Y quién es el que aporta mayor función a la vasoconstricción? El músculo liso. Justamente por esto es que arterias grandes como la aorta no pueden realizar la vasoconstricción o no es muy efectiva en todo caso. En el caso de los capilares, estos están formados por una sola capa de células endoteliales. No tiene músculo liso. Justamente debido a la ausencia de músculo liso es que estos capilares tampoco pueden experimentar vasoconstricción. Lo voy a poner aquí. Ya. La siguiente fase, que va a ser la fase plaquetaria, va a tener el objetivo de formar un tapón plaquetario, el cual va a ser débil. Para formar un tapón fuerte, un tapón estable, vamos a necesitar de factores de coagulación. Pasando así al siguiente paso, que es la hemostasia secundaria o coagulación, que contiene únicamente a la fase plasmática, cuyo objetivo va a ser formar el coágulo de fibrina. Pero no toda la vida nos podemos quedar con nuestra mal llamada costra ahí, sino que esto se sale, ¿verdad? Para que se salga es que nosotros necesitamos de degradación de la fibrina. Pasando al último paso, que es el de la hemostasia terciaria o fibrinólisis, que contiene la fase fibrinolítica,
en el que ya tenemos un vaso sanguíneo reforzado. Pasamos entonces a la fase de formación del tapón plaquetario. Para esto quiero hacer hincapié primero en algunos aspectos importantes. Dentro de nuestro vaso sanguíneo vamos a tener estas células que son células endoteliales, que forman el endotelio. Este endotelio tiene dos factores, la prostaciclina y el óxido nítrico. Estos dos factores van a estimular la vasodilatación y la inactivación plaquetaria. A diferencia de ellas, las plaquetas va a tener otros factores. Vamos a poder observar el tromboxano A2, ADP y la serotonina, que van a estimular la vasoconstricción y la activación plaquetaria. Ok, entonces, primero vamos a iniciar con la fase vascular. Bueno, la fase vascular en la que nuestro vaso sanguíneo se va a contraer. Iniciamos con una de las fases de la fase plaquetaria, que va a ser la de adhesión. En la fase de adhesión, esta va a estar mediada por receptores plaquetarios. Un ligando importante que está presente de forma natural en el plasma sanguíneo es el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand se va a unir al receptor plaquetario conocido como la glucoproteína 1B1A. 1B1A. Así se llama, glucoproteína 1B1A. Este factor de von Willebrand va a estar fabricado por células endoteliales y megacaricitos. Bueno, una vez que tengamos a nuestro factor de von Willebrand unido a la glucoproteína 1B1A, pasamos al siguiente paso, que es el de la activación. Aquí las plaquetas van a realizar una exocitosis, una salida de granulación de su contenido. En este caso de los gránulos densos, podemos ver cómo realizan exocitosis del ADP, también de calcio, también va a realizar exocitosis de ATP. También, bueno, las plaquetas van a utilizar esto que es la ciclooxigenasa para iniciar la degradación del ácido araquidónico a tromboxano A2, que van a liberarlo después. Una vez tenemos activadas a nuestras plaquetas, vamos a pasar al paso de la agregación. Aquí el ADP, voy a borrar esto ya. El ADP que va a estar unido a receptores P2Y12 en las plaquetas, también la serotonina y el tromboxano A2 van a activar a otras plaquetas y este reclutamiento va a promover a lo que es llamado como la agregación plaquetaria. Esta activación plaquetaria también va a inducir un cambio en la configuración de la glucoproteína 2B3A, que es otro receptor plaquetario.
entonces le va a dar la propiedad o la capacidad de poder unirse al fibrinógeno. De este modo vamos a tener un fibrinógeno que al unirse a los receptores GP2B3A de las plaquetas, va a poder establecer puentes entre ellas, formando así el tampón plaquetario. Cuando tenemos muchas plaquetas unidas entre sí por el fibrinógeno y los glucoproteínas 2B3A, vamos a poder formar nuestro tampón plaquetario. Como dije, este tampón plaquetario debe solidificarse, debe hacerse más fuerte y formar el tapón estable. Para eso necesitamos factores de coagulación. Por cierto, aquí les dejé en esta tablita todos los factores de coagulación que se van a usar. No es necesario que se aprendan los dos nombres, ya van a saber cuáles son los nombres más importantes que deben aprenderse de sí. La cascada de coagulación va a tener tres vías principales, la vía intrínseca, extrínseca y la común. Empezando con la vía intrínseca, vamos a tener a una molécula llamada cininógeno o quininógeno de alto peso molecular. Este quininógeno va a ser cofactor del factor 12, activándolo. Y una vez que se acumula una pequeña cantidad de factor 12 activado en sangre, ese factor va a convertir luego a la precalicreína en calicreína con el cininógeno de alto peso molecular como anclaje. Y a su vez, la calicreína va a acelerar la conversión de factor 12 en factor 12 activado. Entonces ahí tenemos como una pequeña retroalimentación positiva. El factor 12 activado junto con el cininógeno de alto peso molecular va a activar al factor 11 en 11 activado. Y a su vez, el factor 11 activado también con el cininógeno de alto peso molecular como cofactor va a activar al factor 9 en factor 9 activado. Vamos a tener por otra parte el factor 8 que va a ser activado mediante la trombina. Entonces, los factores 9 activado, 8 activado, junto con el calcio, que el calcio puede preceder en su mayor parte de las plaquetas activadas, van a formar un complejo llamado tenaza. Y este complejo tenaza tiene como objetivo convertir el factor 10 en 10 activado. Eso es todo por la vía extrínseca. Con respecto a la vía extrínseca, las células no vasculares, o sea, células aparte de las células endoteliales, van a expresar el factor tisular. Este factor tisular tiene otros nombres que se le conocen como factor 3 o tromboplastina tisular. La tromboplastina va a ser un receptor para una proteína que va a ser el factor 7. Aquí podemos ver al factor tisular y al factor 7 activo. Entonces, cuando estamos frente a una lesión endotelial, esto va a permitir que el factor 7 entre en contacto con el factor tisular. Y este último, o sea, el factor tisular, va a activar a nuestro factor 7 en factor 7 activado. Posterior a ello, el factor tisular, el factor 7 activado y el calcio van a formar el complejo tisular.
cuyo objetivo va a ser activar el factor 10 en factor 10 activado. Entonces, como vemos, al final las dos vías tienen como objetivo activar al factor 10. La vía común va a tratar de que la trombina, primero, como vemos aquí se repite un montón de veces trombina. Entonces, lo primero que va a hacer la trombina en la vía común va a ser activar al factor 5. Entonces ya tenemos nuestro factor 5 activado. Los factores 10 activado y 5 activado junto con el calcio van a formar otro complejo llamado el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa va a actuar encima de la protrombina para formar más trombina. Esta trombina realmente es una de las proteínas más importantes de la cascada de la coagulación y va a ser responsable de tres acciones principales. La primera de ellas va a ser activar el fibrinógeno, que el fibrinógeno lo teníamos aquí. Este fibrinógeno que formaba nuestro tapón inestable va a ser activado por la trombina y lo va a convertir en monómeros de fibrina. Entonces, esa va a ser su primera función. La trombina también va a activar al factor 8 en factor 8 activado, que estaba aquí. Y el factor 8 activado va a actuar también como un mediador para formar una malla. Y esta malla va a ser la fibrina estable. Entonces ya tenemos a nuestro coágulo, a nuestra fibrina estable, que ya no tiene por qué salirse. La trombina también va a catalizar la formación de los cofactores 5 y 8 activado. Como ya dije, el 5 y el 8. Ay, no, perdón. Aquí dije 8, me parece. No, era 13. Me salté. Ese era el 8, ya. Va a catalizar la formación de los cofactores 5 y el 8. Y también la trombina va a provocar que las células endoteliales liberen el óxido nítrico y la prostaglandina, que lo hablamos aquí. Entonces, las células endoteliales van a liberar estos factores por acción de la trombina. Esas serían las tres acciones principales de la trombina. Una vez tengamos nuestra fibrina estable ya formada, vamos a pasar al tercer paso, que es el de la anticoagulación. El objetivo de la anticoagulación va a ser mantener bajo control, pues, la coagulación. Y como ya habíamos hablado arriba, las células endoteliales van a sintetizar factores anticoagulantes que van a interferir en esta escala de coagulación. Entre ellos tenemos, bueno, el inhibidor de la vía del factor tisular, la antitrombina 3, la trombomodulina y la proteína C y S. El primero de ellos, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, TFPI, va a ser una proteína que se une al complejo tisular en la vía extrínseca y va a bloquear la actividad del factor 7 activado. Este inhibidor de la vía del factor tisular va a estar en las células endoteliales. El siguiente factor va a ser el de la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 se va a unir
al factor 10 y a la trombina también. Entonces, si se une al factor 10 y a la trombina, van a inhibir a la coagulación. Aquí la heparina va a estar presente. La heparina va a venir de diferentes partes. Entre ellas tenemos la superficie de las células endoteliales y los mastocitos y basófilos que van a liberar heparina. También tenemos a la trombomodulina, que la trombomodulina va a formar un complejo con la trombina. Y al formar un complejo con la trombina, la va a eliminar tanto de la circulación y de la coagulación. Además, la trombomodulina también se va a unir a la proteína C. Hablando entonces de la proteína C, una vez que la proteína C se une a la trombomodulina, van a formar el complejo proteína C, trombina, trombina, trombomodulina. Entonces, una vez tengamos nuestra proteína C activada cuando se forma este complejo, junto con el cofactor que es la proteína S, estos van a inactivar a los cofactores 5 y 8. Si ya no tenemos 5 ni 8, se va a inhibir la coagulación. Una capita importante aquí son los factores dependientes de la vitamina K que van a ser sintetizados en el hígado. Como podemos ver, entre ellos vamos a tener, lo voy a hacer de otro color, eh, ya rosa, no, verde. Los factores dependientes de vitamina K van a ser la proteína C, la protrombina, el 8, el 7, el 10, el 9 y la proteína Z. Proteína S. Ya falta poquito. El, el último paso va a ser de la fibrinólisis. La fibrinólisis lo que va a hacer es romper los coágulos. Así de simple. Entonces, cuando tenemos nuestro tapón formado, vamos a pasar al paso de la fibrinólisis o a la degradación de la fibrina estable, lo cual va a hacer que se rompa el coágulo. Este proceso de fibrinólisis va a comenzar con la conversión del plasminógeno en plasmina. Este proceso lo van a realizar los activadores, que es el plasminógeno de tipo tisular o también el plasminógeno de tipo urosinasa. Esta plasmina va a degradar la fibrina y el fibrinógeno. Entonces, cuando tengamos la fibrina degradada, vamos a tener lo que son la degradación de los productos de fibrina. Y entre ellos vamos a tener un elemento muy importante que es el dímero D, el cual va a ser utilizado como una prueba de laboratorio que lo voy a explicar en la siguiente. Hablando acerca de la retroalimentación, quienes van a disminuir la actividad de los activadores de plasminógeno van a ser los PAI. Tenemos dos PAI. El inhibidor 1 del activador de plasminógeno o PAI-1 y el inhibidor 2 del activador de plasminógeno, el PAI-2. El PAI-1 se va a producir fundamentalmente en las células endoteliales. Y el PAI-2 va a
Este PAI-2 va a inhibir fundamentalmente a la urosinasa y el PAI-1 al tisular. El PAI-2 va a ser importante, ¿verdad?, en el embarazo. Este PAI-2 va a ser sintetizado por la placenta, entonces puede contribuir a que haya un mayor riesgo de trombosis en la gestación. La antiplasmina alfa 2 va a ser sintetizada en el hígado y en el riñón. Cuando la plasmina no está unida a la fibrina, es decir, cuando la plasmina está libre, la antiplasmina alfa 2 va a establecer complejos, se va a unir con la plasmina y la va a inactivar. Entonces así es como tenemos nuestro feedback negativo de la fibrinólisis. El último tema va a ser acerca de las pruebas de coagulación. La primera de ellas va a ser el fibrinógeno. ¿Qué va a medir el fibrinógeno? Pues prácticamente la concentración de fibrinógeno en sangre. Los valores normales son de 200 o 400 miligramos por decilitro y niveles bajos de fibrinógeno nos puede indicar una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática. Por el otro lado, los niveles altos pueden, pueden estar asociados a riesgo trombótico, más que todo en embarazo siempre, y también a síndrome nefrótico. El dímero D es, como ya dije, un producto de degradación de la fibrina. Entonces, los valores normales realmente es de menos de 500 nanogramos por mililitro. Y cuando tenemos niveles elevados, más de 500, podemos estar presente ante una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, también una coagulación intravascular diseminada. Las últimas pruebas son un poco más fáciles de explicar, de ver. Tenemos el tiempo de sangría, que va a medir la formación del trombo blando y su valor normal es de 1 a 5 minutos. Este tiempo de sangría se evalúa más que todo para ver la deficiencia del factor de von Willebrand. El tiempo de coagulación, que va a medir la formación del trombo duro por la vía intrínseca, va a evaluar la vía intrínseca. Y su valor normal es de 4 a 10 minutos, que es el tiempo que tarda la sangre en coagularse in vitro. El tiempo de protrombina o TP va a medir más que todo la formación del trombo duro por vía extrínseca. Su valor normal es de aproximadamente de 11 a 15 segundos. Es decir, el tiempo de protrombina va a evaluar los factores de la vía extrínseca y también de la común. Y va a consistir en añadir factor tisular, fosfolípidos y calcio al plasma. El INR, que es el International Normalized Ratio, va a medir el tiempo de protrombina del paciente comparado con un tiempo de protrombina estándar y su valor normal es de 0,9 a 1,1. El último, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada o TTPA, va a medir la formación del trombo duro por la vía intrínseca. Su valor normal es de 25, 40, 45 segundos. Aquí esto consiste en añadir fosfolípidos, calcio y activadores de factores de coagulación al plasma. Bueno, la relevancia clínica de estas pruebas de coagulación es que tanto la TP como el INR van a estar aumentadas
en deficiencia de vitamina K, que es uno de los más importantes, también en cirrosis, deficiencia del factor 7 y coagulación intravascular diseminada. Por su parte, el tiempo de tromboplastina parcial activado va a estar prolongado en hemofilia. Vamos a tener, este sí es el ultimito tema, vamos a tener dos tipos de hemofilias. Tenemos a la hemofilia A y a la hemofilia B. La hemofilia A es cuando hay una falta del factor 8 y la hemofilia B cuando hay una falta del factor 9. Y bueno, también el tiempo de tromboplastina parcial activado va a estar aumentado en deficiencia de vitamina K, coagulación intravascular diseminada y lupus eritematoso sistémico. Y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, chicos, si quieren saber algo o, bueno, si les quedó todo claro, también me avisan. Sí, 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 sí puedo. Realmente hace unos días estaba buscando las planchitas, no sé si se las pasaron, pero al menos las que tengo se las voy a pasar y ya ven si son iguales o no. Pero ya, listo. Espero que les haya quedado claro, chicos. Ya nos vemos en otra oportunidad. Y bueno, suerte en su examen. Gracias. Gracias.